Levíticos. El libro de Levíticos, el capítulo 23. Levíticos capítulo 23. El versículo 37. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda mecida a Jehová. Siempre en todas las fiestas hay una ofrenda que Dios pedía que se le trajera: holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cosa en su tiempo. El verso 20 o 34, verso el 34, habla a los hijos de Israel: a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Y vea el versículo 36: 7 ofrendas ofreceráis, ofrenda mecida, etc. Verso 41: y la fiesta de Jehová por 7 días cada año será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones en el séptimo día. Lo que vemos de todo esto, en todo esto, es más, quiero que lea un versículo específico. Un versículo específico, Levítico capítulo 23, el verso 26 al 28. También habló Jehová a Moisés diciendo, verso 27: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Levanten todos su mano y diga: día de expiación. Dígalo más fuerte. Ese día de expiación fue la fiesta de lo que en hebreo, anote, se llama Yom Kippur. Dígalo todo: Yom Kippur. Y-O-M-K-I-P-U-R, Yom Kippur. Y Yom Kippur es lo que la Biblia le llama el día de la expiación. Y dice: van a celebrar el 10. El séptimo día será el día de la expiación. Pero antes del séptimo día pasó lo que se llama Rosh Hashanah. ¿Cuándo ocurrió en nuestro calendario? Rosh Hashanah pasó hace 2 sábados. Comenzó hace, no el sábado ayer, sino un sábado antes comenzó Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah para el hebreo, Paola, I'm not going to tell you anymore. Rosh Hashanah, levante su mano y diga Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es lo que se llama el año nuevo. Nosotros lo celebramos en diciembre 31. De acuerdo al calendario hebreo, se celebra en septiembre, el mes de septiembre. Y al terminar septiembre, octubre, entonces el sábado pasado, no es el de anterior, fue Rosh Hashanah, el año nuevo. Después de esto vienen lo que se llama 10 días después, o 7 días después, perdón, comienza lo que se llama el día de Yom Kippur. ¿Qué tiene que ver nosotros como cristianos? Las fiestas de Jehová. Se llaman las fiestas de Jehová, no las fiestas de Israel. La fiesta no es para que usted se ponga un gorrito y se vuelva judío. Eso no es la fiesta. La fiesta es para nosotros celebrarlas en luz de lo que Cristo ha hecho, no para ser judíos. Entonces nosotros no guardamos las fiestas como una ley, sino las celebramos porque ya Cristo lo hizo. ¿Por qué nosotros nos llamamos un yarmulke? Porque el yarmulke representa que hay una división entre Dios y el hombre. Por eso se pone la gorrita. Ya con nosotros ya no existe esa división. La sangre de Cristo quitó toda división. Entonces ya no hay que ser, hay mucha gente hoy queriendo ser más judío que los judíos. Están usando cosas
por supuestamente para decir que están en la onda, y lo que están es en error y en falsa doctrina. Mucha gente hace muchas cosas no teniendo conocimiento el por qué la hace. Simplemente porque le dijeron de algo, le dijeron de un manto y se tiró el manto, y lo que está tirando es una maldición. No entienden qué hay detrás de todo esto. Segundo, el Yom Kippur pasó el sábado antepasado, 7 días después, el año nuevo, Rosh Hashanah, 7 días después vino lo que se llama el Yom Kippur. Y el Yom Kippur, mire lo que dice: y serán el día de la expiación. Levante todo su mano, diga día de la expiación. El día de la expiación es el día más santo para Dios y para los hebreos. Hoy en día, cuando el día de la expiación viene, los hebreos todos corren a la sinagoga, porque es el día donde se ponen a cuentas con Dios. Es el día donde ellos reflexionan de todo lo que han hecho en todo el año, y lo vienen a Dios y le piden a Dios perdón por sus pecados y sus iniquidades, porque Dios así mismo lo enseñó. El día de la expiación en aquel tiempo y hasta el día de hoy, para los judíos que no creen, traen a Dios lo que se llama todos sus pecados, y Dios los cubre, porque en la mente de ellos Cristo no ha venido. Nosotros no tenemos cobertura de pecados. Lo que Cristo hizo es remisión de pecados. Y la remisión, la palabra remisión, anote, significa a remover y poner fuera de la existencia. En otras palabras, cuando Cristo perdonó nuestros pecados, puso nuestros pecados fuera de la existencia. Ustedes me escucharon. Lo puso fuera de la existencia. En otras palabras, cuando ya no es expiación. Ahora, pero si el pueblo de Israel lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo a la luz de la obra de la cruz, de lo que Cristo ha hecho. Entonces el Yom Kippur nosotros lo celebramos, y el Espíritu de Dios me habló para que trajera todo el liderazgo. Lo trajimos primero, lo hicimos todos porque bíblicamente primero es el sacerdocio, que se limpia, que va a Dios, se humilla y pide perdón por sus pecados. Segundo, el liderazgo, y lo traje el liderazgo aquel miércoles, y hoy le toca el turno a usted. Ahora le toca a usted, al pueblo. Entonces, si usted es un líder que no vino a ese tiempo, usted tiene el primero de estar en el altar en esta mañana, porque ese es el orden Dios que requiere del sacerdocio. Yo les estuve hablando, no voy a entrar en todos los detalles porque ya hablé, porque el Espíritu de Dios me habló a hablar en otra línea en esta mañana. A las 9 fue en una línea, hoy voy a ir en otra línea. Son diferentes pueblos, diferente gente, diferentes formas de pensar. Yo quiero que me oigan ustedes. El Yom Kippur, después del Yom Kippur está lo que se llama la fiesta Sukkot, y Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, y esa es la fiesta del Padre. Esa es la fiesta de lo que se llama de la gloria de Dios. En la iglesia, la fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. La fiesta de la Pascua es la fiesta de Jesucristo. Todos ellos, los tres, tienen una fiesta. Pero ese no es el punto, no quiero entrar en todo esto. Es un día de expiación. Y alguien dice, pero eso pasó. El día de Yom Kippur fue el viernes el martes en la tarde a las 6. Terminó un día. Terminó el miércoles a las 6. Pero no ha terminado ahí, porque las fiestas son 3 fiestas seguidas: Rosh Hashanah, Yom Kippur y los tabernáculos. ¿Ustedes me escucharon todos? Una vez que estamos en tabernáculo, hoy en la noche comienza tabernáculo. ¿Por qué le digo esto? Porque los milagros que más grande hizo Jesús fueron cuando era día de fiesta, porque esos son los días donde Dios se aparece al pueblo. Esos son los días donde Dios visita al pueblo. Son los días donde Dios abre los cielos para su pueblo. Son tiempos fijados, son tiempos que Dios fija para ir a visitar y hablarle a su pueblo. Ahí donde Dios encierra los tiempos en las fiestas. Una vez más, no es para ser más judíos, sino esa fiesta para que entendamos a la luz de Jesucristo. Todo esto, ¿qué significa Yom Kippur? Yom Kippur es el día donde todo el pueblo venía
y se humillaba, pedía perdón por sus pecados. Todavía estamos en el tiempo de Yom Kippur, porque ahora no ha terminado la otra fiesta. La fiesta del verano no ha terminado. Es más, comienza otra. En este momento es el tiempo, Dios me habló, de llevar el liderazgo y al pueblo a un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio, un llamado al perdón y un llamado a rendir nuestros pecados a Dios. Ustedes me escucharon. Este es el día más santo. Entonces alguien dice, fue el miércoles. Sí, pero seguimos en la fiesta. Ya comenzamos la otra y todavía estamos en esos días. De todas maneras, después de cada fiesta siempre hay 10 días donde Dios sigue visitando, no solamente el mismo día. Es un día el cual, yo lo expliqué, muchas cosas ocurren, los libros se abren, quién vive y quién muere, Dios lo decide en estos días. Y todo esto es una apelación final. Cuando ahorita mismo llegaron casi 250,000 de personas al muro de los lamentos, el pueblo clamando y pidiendo perdón por sus pecados. Entonces, que vienen de todas partes del mundo, a donde está el templo, ahí llegan todos a orar, etc. La razón de esto, nosotros lo traemos a nuestra iglesia y vamos a presentar este Yom Kippur a un pueblo, el cual, suponiendo usted no sabe nada, usted no puede creer algo que usted no sabe, no puede actar en eso hasta que tenga conocimiento. Cuando usted sabe, entonces usted puede creerlo. Entonces, en ese Yom Kippur no vamos a entrar en más detalles, eso lo hablé con muchos detalles. Consiga el cassette del miércoles, en muchos detalles. Lo que le voy a decir ahora, específicamente enfocarme en lo que es la esencia de Yom Kippur. Y la esencia de Yom Kippur tiene que ver con purificar. Levante su mano y diga purificar, limpiar, lavar. Otra vez más, diga purificar, limpiar, lavar. O sea, esto es la esencia de la fiesta que hoy estamos viviendo. La esencia es que nosotros acabamos de terminar un año y en ese año hemos sido contaminados, impurezas, contaminación, etcétera. Y puedo hablar de un montón de cosas, los cuales ha pasado en este año, y pecados que hemos cometido en este tiempo. Entonces, a la luz de eso, yo me enfoco ese propósito. Entonces vamos a definir ciertas palabras, las cuales ese es el propósito de Yom Kippur. El pueblo venía y traía una ofrenda a Dios y confesaba sus pecados, pedía perdón. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Hay un llamado de Dios llamando a su pueblo a humillarse, a arrepentirse de sus pecados. Hoy en día la palabra arrepentimiento no se habla en las iglesias. Es más, hay un predicador que dice que si usted confesó sus pecados, ya usted no necesita confesarlos más. Esos son los errores bíblicos que se enseñan allá afuera. Entonces, cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, cuando hablamos de la palabra contaminación, cuando hablamos todo esto, venía el pueblo a purificar sus pecados. Y en aquel tiempo era cubrirlos, porque no había sangre para removerlos. No había nada. Cristo no había derramado su sangre. Entonces, dice acá, aquí está el llamado de Dios en estos tiempos que vivimos. Tiempos difíciles, tiempos de oscuridad. Estos son momentos de cambio. En este tiempo de Yom Kippur o de las fiestas que estamos viviendo ahora, son tiempos de cambio, son tiempos de purificación. No podemos entrar a un nuevo año como salimos del próximo año. Tenemos que entrar purificados, porque hay bendiciones conectadas a la purificación y a la santificación del creyente. El Señor me dijo, este Yom Kippur es para lavar, para limpiar, para santificar mi novia. No sé si ustedes me escucharon. Yom Kippur es para santificar, limpiar, lavar, lavar su novia. Este es el primer llamado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero que vea esto. Si se humillare mi pueblo. Cuando una persona se humilla, cuando reconoce su
pecado. Cuando reconoce, usted no puede humillarse cuando usted no ha reconocido. Número 1, sobre cuál mi nombre es el pecado. Y mire esto, y oraren. Primero, humillarse. 2, y oraren. Y dice, y tercero, buscar en mi rostro. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Esa palabra convertirse significa convertirse en otra forma. Otra forma de decir arrepentirse. Si se convierten, hay gente que dice que es cristiano, pero no ha tenido una conversión. La conversión es que usted era un borracho, ya no es más. La conversión es usted convertirse en otra persona. La verdadera conversión tiene fruto de arrepentimiento. Entonces dice, si se convirtiera, quiero que vea, nosotros hacemos 4 cosas y Dios hace 3 cosas. Dice, primero se humilla. 2, si oran. 3, si busca mi rostro. 4, si se convierten o se arrepienten de su camino. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fuerte ese aplauso. Dios dice, si te humillas, si te arrepientes, si oras, si buscas mi rostro, yo te prometo que voy a oír desde los cielos, voy a perdonar tus pecados y voy a sanar tu tierra. Esa es la promesa de Dios. Dios nos ha dado esa promesa. Entonces Dios está llamando a un pueblo al arrepentimiento. Hay un arrepentimiento privado, personal, pero Dios como ministerio nos está llamando a un arrepentimiento como iglesia. Ustedes me escucharon. Hay tantas bendiciones paradas porque hay cosas en nuestra vida el cual no nos hemos arrepentido o no hemos confesado delante de Dios. Entonces, entendiendo este llamado de Dios al arrepentimiento, quiero que vayamos, ¿qué es lo que pasa? La primera pregunta de una persona en todo lo que Dios está haciendo es: Dios nos va a limpiar de estas cosas, nos va a perdonar nuestros pecados. Diga, perdonar nuestros pecados. Dígalo más fuerte. Dígalo fuerte. Perdonar. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 12 meses han pecado contra Dios? Sincero. Levante la mano. Todos lo hemos hecho. Ahora, ¿cuántos de ustedes viven todos los días en pecado? Muy pocos. ¿Por qué razón? Porque si una cosa es pecar y otra cosa es vivir el pecado como un continuo hábito. Entonces cuando eso ocurre es porque la persona no tiene temor de Dios y su conciencia está cauterizada. Su corazón está endurecido. Pero no es el punto. El punto, yo quiero definir ciertas cosas porque hay un llamado de Dios a la consagración, a la humillación, al perdón de pecados. Venimos de un año, vamos a entrar en otro, y no podemos entrar en el otro sin ser purificados. No podemos entrar al otro sin ser santificados, sin ser lavados. Y ahora vamos a entrar en un mundo donde son palabras que hoy las tomamos livianamente y asumimos que lo sabemos. Yo sé, alguien dice, yo sé lo que es eso. Entonces vamos a definir la palabra primeramente, la palabra pecado. ¿Qué es la palabra pecado? La palabra pecado, Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros transgredimos la palabra. La ley es la palabra de Dios. Todo el que comete pecado infringe también la ley. Transgrede la ley. ¿Qué es pecado? Anótelo. El pecado es un acto de desobediencia que desagrada a Dios, o que transgrede, o que cruza, o que viola la ley de Dios. ¿Por qué es importante definir pecado? No asumo que usted lo sabe, porque para ustedes pecado, usted dice, una mentira blanca no es pecado. Entonces nosotros tratamos de poner pecados
y todo lo relacionamos a un tipo de pecado, y todo lo que viole la palabra de Dios, todo acto de desobediencia es transgresión a la ley de Dios, es pecado. Dos, ustedes están aquí en esta mañana, contésteme. El pecado es un acto de desobediencia. Y oído, todo pecado contrista a Dios. La palabra contristar significa desagrada a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, desagradamos a Dios. Cada vez que nosotros pecamos o transgredimos su ley o hacemos algo contra lo que dice la palabra, estamos violando su ley y desagradamos a Dios. Ese es uno. Entendemos lo que es pecado. Lo segundo, aquí viene la otra palabra. Dice Dios, hablando a Dios en Mateo capítulo 4 verso 17. Dice para allá: arrepentíos, diga arrepentíos. Entonces hay otra palabra que Dios siempre habla de ella. Sin embargo, los creyentes pensamos que es la misma palabra, y no es la misma palabra. Y oído, es la palabra iniquidad. Definámosla. Entonces, el pecado contrista a Dios. Entonces, para nosotros, esto es importante, para nosotros arrepentirnos de un pecado, tenemos que entender qué es lo que es pecado. Porque si no, usted no puede arrepentirse si usted cree que eso no es problema. Si usted cree que la fornicación no es pecado, entonces usted no se arrepiente. Si usted cree que el mentir no es pecado, si usted cree que el maldecir no es pecado, si usted cree que el hablar mal de un hermano no es pecado, entonces usted dice, eso no es pecado. Entonces usted nunca se va a arrepentir. Y entonces, ¿quién decide qué es pecado y qué no es pecado? La palabra de Dios, oído. Si no tuviésemos la palabra, no hay forma de decir lo que es pecado. Y dos, el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo y se han sentido la convicción en su espíritu? El Espíritu le dice, eso no me desagrada, eso está mal. La segunda palabra es la iniquidad. Todos digan iniquidad. Entonces, todos pecamos, pero no tenemos el pecado como estilo de vida. Si no, usted no ha tenido una conversión. Cuando una persona tiene un estilo de vida de pecado y no se siente mal, no ha tenido una conversión. Si muere, va al infierno, porque no se ha convertido. Porque si una persona vive en pecado, usted tiene que sentir la convicción del Espíritu Santo. Número dos, la iniquidad. Levante toda su mano y diga iniquidad. La palabra, todas esas palabras se las voy a definir para conectarle Yom Kippur. La palabra iniquidad, la palabra iniquidad dice Dios, y está en Isaías capítulo 1, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos. Eso no se escucha hoy. Por eso retenemos muy pocas personas en las iglesias. Conversiones hay muy pocas, porque el arrepentimiento es por otra cosa y no es por la convicción del Espíritu. No sé si me están entendiendo. ¿Qué es la iniquidad? La palabra iniquidad, y dice Isaías capítulo, vamos a ir a Isaías 59:2. Esa palabra iniquidad dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, son dos cosas diferentes. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dos cosas. La iniquidad hace que la iniquidad te separa de la presencia de Dios. Y el pecado hace que Dios no oiga tus oraciones. En otras palabras, dos cosas. La iniquidad, ¿qué es el pecado? Es un acto de desobediencia, transgredir la ley de Dios. Si usted va corriendo en un lugar donde dice 40 y usted va a 65, usted violó la ley del hombre y le van a dar un ticket. Entonces estamos violando algo que Dios ha establecido y nosotros lo pasamos o fuimos por encima de eso. Dos, que es la iniquidad. Voy a ir corriendo porque hay mucho que cubrir. La palabra iniquidad significa perversidad, significa algo torcido, perverso, algo que está torcido. Distorsión moral, no ser recto sino torcido.
¿Cuántos han oído esta expresión? Ese individuo es un perverso. ¿Cuántos han oído esa palabra? Bueno, lo que está diciendo, esa persona tiene algo torcido adentro. Se requiere una persona torcida para agarrar veneno, hablar mal de usted y hablarle al otro. La iniquidad es una perversión de la verdad. Usted agarra una verdad, y cuando yo predico acá y usted agarró eso y usted tomó esa verdad y lo torció. Entonces, por esa razón, todo lo que es verdad y torcido, la justicia torcida es la injusticia, la verdad torcida es la mentira, el amor torcido es el odio. En otras palabras, todo esto está torcido en el corazón. El problema en la iglesia no es tanto pecados, sino iniquidad. Hay cosas perversas, inicuas o torcidas, pervertido físicamente, moralmente, en la mente, en el corazón. Hay gente, para una persona desear mi caída, tiene que estar pervertido por dentro. Y hay un montón afuera. Y hay un montón acá. Usted se ríe, pero es cierto. Tiene que estar pervertido. Entonces, esa palabra, Dios dice, tus pecados. Todos creemos que hemos fallado, sí lo hemos hecho. Pero hay mucha iniquidad, mucha perversión moral en la iglesia. Mucha perversión moral. No quiero entrar allá porque no es el tópico, pero se lo defino. Viene lo que se llama pecado, iniquidad. Le defino la otra palabra. Entonces, ¿qué hacemos con esas dos palabras? Cuando hay perversión en nosotros, significa que hay algo torcido. Hay algo que no es de Dios. Hay algo que está pervertido. Hay lo que se llama mezclas. Cuando una persona tiene perversión, tiene mezclas. Mezclas, ¿qué significa? Un poquito de carne, un poquito de Dios, un poquito del diablo. Yo conocí un profeta que profetizaba apellido, nombre y Social Security. Todo. Y el hombre iba a buscar profecía a otro profeta que estaba caído en pecado. Y alguien dice, ¿cómo funciona el don? El don siempre lo vas a tener, pero pervertido. Siempre vas a profetizar, pero pervertido. Iba, agarraba las profecías, le decía para quién era, y después traía y las declaraba las profecías. Entonces, y es un hombre que estaba en pecado. La iniquidad se mete en todos lados. La perversión en la música. Uno de ellos que tenga iniquidad, la perversión va a salir en la boca. Si yo tengo iniquidad, y mire esto, si yo tengo falta de perdón o odio contra alguien, eso es iniquidad. Eso es perversión. ¿Sabe lo que va a pasar? Yo lo voy a contaminar a usted. En mi voz está la contaminación. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos que estar continuamente siempre limpios. Voy a irme a las 9 mejor. A las 9 la gente estaba contenta ya. ¿Cuál es el punto? El punto es que viene, ¿qué hacemos con la iniquidad? ¿Y qué hacemos con el pecado? Arrepentirnos. Pero ¿cómo viene eso? Primero, anote esto. Juan capítulo 16, verso 8. Dice la palabra, y el Espíritu de Dios, Juan 16, 8. El Espíritu Santo, y cuando Él venga, ¿quién es Él? Convencerá, 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 convencerá. Y alguien dice, sí, pero eso es el mundo. El problema, Él convence al mundo de pecado y te convence a ti de iniquidad. Al mundo, cuando